mis kines, esto fue sacado de los directos, así que si los disfrutas puedes pasarte por las noches, hay directos casi todos los días. 15 lugares de Perú que no parecen de este mundo de datos paralelos. A darle causas. Es un país donde el paisaje cambia de forma radical en cuestión de kilómetros. A la madre. En un mismo territorio conviven desiertos absolutos. A ver, vamos a ver si yo... Carajo, ya anuncio. Vamos a ver si he estudiado, si me acuerdo, si logro ver que mi estudio en el colegio sirvió para algo. Montañas Así, con la verdad, voy a imposibles, decir que algo selvas conozco, densas y formaciones que por lo parecen menos me diseñadas suelen. con otra lógica. No sigue un patrón claro. Machu Picchu. Es un lugar donde cada zona ¡A tiene la su madre! propia identidad, ¡Qué belleza! como si fueran fragmentos de mundos distintos, Estas son las montañas de los 7 colores y... reunidos en un solo mapa. Lo realmente sorprendente es que muchos de estos escenarios Ah, la no madre. solo destacan por su belleza, sino por lo extraños que resultan. Hay colores que no encajan con lo que uno espera ver, estructuras naturales que parecen irreales y lugares que cuesta imaginar hasta que los tienes delante. En este vídeo vamos a recorrer 15 lugares de Perú que rompen con cualquier idea preconcebida. Sitios que no solo impresionan, sino que te hacen dudar por un momento de si realmente estás viendo algo de este mundo. Montaña de 7 colores. Sí, ese sí lo conozco. En lo alto pero de no los he ido. Andes peruanos, a más de 5.000 metros de altura, el paisaje cambia. Ya te digo yo que si era una persona de más de 50 años aquí no vas caminando ni cagando. Literalmente, aparte de que no hay mucho oxígeno, la ruta que tienes que trazar es bastante larga. Por completo. El terreno deja de ser uniforme y de repente aparece una montaña que parece haber sido pintada a mano, con franjas de colores que atraviesan Es que mira toda qué su belleza, superficie como Carlos, si qué fueran belleza. pinceladas gigantes. La montaña de 7 colores, conocida como Vinicunca, no es un efecto visual ni una ilusión. Sus tonos rojizos, amarillos, verdes o blanquecinos son reales y se deben a la acumulación de minerales durante millones de años, que quedaron expuestos tras el levantamiento de la cordillera y la erosión del terreno. Durante mucho tiempo permaneció oculta bajo el hielo, hasta que el deshielo la dejó al descubierto. ¡Qué ironía! El deshielo por fin trae algo bueno. Pero más allá de sus colores, lo que impacta es el entorno, la altitud, el silencio y la sensación de estar en un lugar extremo. Hacen que todo se sienta diferente. No parece una montaña más, sino una especie de anomalía en mitad de los Andes. Huacachina, Ah, ese sí también lo conozco. en el desierto costero del sur de Perú, cerca de la ciudad de Ica, se encuentra Huacachina, Un un oasis. pequeño oasis natural rodeado por algunas de las dunas más grandes de Sudamérica. Ay, sí, yo quería En ir. medio de un entorno completamente árido, esta laguna da forma a un núcleo de vegetación y construcciones que rompe con el paisaje que la rodea. El oasis se ha formado de manera natural gracias a corrientes subterráneas de agua, lo que ha permitido que, durante años, Es que se mira mantenga qué como un punto de chévere. vida en pleno desierto. Con el tiempo, el lugar ha evolucionado hasta convertirse en un pequeño asentamiento, con viviendas, alojamientos y zonas adaptadas al turismo, integradas alrededor de la laguna. Más allá de su origen, lo Claro, que pues define sí, también es un Huacachina es desierto, el pues, contraste. desgraciado. Las dunas que la rodean pueden alcanzar grandes alturas y generan una sensación de aislamiento total. Este equilibrio entre agua, arena y actividad humana ¿Cuánto crea será de una escena profundidad? poco habitual, que no encaja con la imagen típica de un desierto y que hace que el lugar resulte especialmente llamativo. Catarata de Gocta. Es un En el deporte norte que- de Perú, en plena selva amazónica, se Ah, en la encuentra la Amazonía. Catarata de Gocta, una de las más altas del planeta, ¡A con la más de miércoles! 700 metros de caída repartidos en 2 grandes niveles. Durante siglos fue un lugar prácticamente desconocido fuera de las comunidades locales, en parte por su difícil acceso y por las historias que hablaban de espíritus que protegían la zona. No fue hasta hace relativamente poco cuando empezó a ser documentada y a aparecer en mapas Es internacionales. que mira qué chévere Lo se que ve. define este lugar es su entorno. La vegetación es densa, la humedad constante
y la caída de agua genera una nube de niebla que envuelve la cascada en ciertos momentos. ¡No! ¡Maldición! Entiendo que no quiero salir, yo solo quiero ver mi video. ¿Ve? Ahí está, sin anuncio. Listo. Sacsayhuamán. Ah, el Sacsayhuamán. A pocos kilómetros de Cusco, sobre una colina que domina toda la ciudad, se encuentra Sacsayhuamán, uno de los complejos más impresionantes del mundo andino. Su tamaño ya llama la atención, pero lo que realmente lo define es cómo está construido. El lugar está formado por enormes muros en forma de zigzag, compuestos por bloques de piedra gigantes, algunos de más de 100 toneladas. Cada uno fue tallado de manera individual hasta encajar perfectamente con los demás, sin utilizar ningún tipo de cemento. Estas estructuras no solo destacan por su precisión, sino también por su escala. Es uno de los ejemplos más extremos de arquitectura ciclópea en América. Su función exacta no está del todo clara. Durante mucho tiempo se consideró una fortaleza, aunque también se cree que pudo tener un uso ceremonial vinculado al culto solar y a la organización de la ciudad de Cusco. Sea cual sea su propósito, lo que permanece es la sensación de estar ante una construcción que supera lo esperado para su época. Aguas turquesas de Milpú. En la región de Ayacucho, lejos de los circuitos Ayacucho, eso sí, jamás creo que he visto, o por lo menos me queda alguna noticia. más conocidos, se encuentran las aguas turquesas de Milpú, un conjunto de pozas naturales escalonadas que destacan por el color intenso de su agua. A simple vista, el tono turquesa resulta difícil de creer, especialmente al contrastar con el entorno rocoso. Oye, pero fuera de broma, si tú estás por ahí nadando, así de chill te puede caer un piedrón en toda la cabeza, y eso sí no creo que sobrevivas. Y árido que las rodea. Este color no es casual. Se debe a la composición mineral del agua y a la forma en la que la luz se refleja en el fondo claro de las pozas, creando ese efecto tan característico. El río va descendiendo en pequeños niveles, formando piscinas naturales conectadas entre sí, con una apariencia muy uniforme. El lugar no es especialmente grande ni imponente en escala, pero funciona precisamente por eso. La repetición de formas, el color constante y la claridad del agua generan una escena muy limpia, casi artificial, que rompe con lo que uno esperaría encontrar en este tipo de paisaje. No, Music, no hay tanta plata para hacer eso. Cordillera Huayhuash. En el centro de Perú, lejos de las rutas más habituales, se encuentra la cordillera Huayhuash. En apenas unos 30 kilómetros se agrupan varios picos que superan los 6.000 metros. Entre ellos, el Yerupajá, que con más de 6.600 metros, es la segunda montaña más alta del país. Esa concentración no es casual. La cordillera forma parte del sistema andino y se ha ido elevando durante millones de años por el choque de placas tectónicas, lo que ha dado lugar a un relieve abrupto, con crestas afiladas, glaciares activos y decenas de lagunas formadas por el deshielo. Pero lo que hace especial a Huayhuash no es solo su geografía, sino su aislamiento. A diferencia de otras zonas más accesibles, aquí no hay grandes infraestructuras ni presencia masiva de turismo. Recorrerla implica varios días de travesía en altura, atravesando un entorno que se mantiene prácticamente intacto. Esa combinación de dificultad, escala y conservación convierte a Huayhuash en uno de los paisajes más puros y menos alterados de los Andes. Islas de los Suros. En el lago Titicaca, a más de 3.800 metros de altitud, existen unas islas que no se apoyan sobre tierra firme. Las islas de los Suros están construidas completamente a mano con totora, una planta acuática que crece en las orillas del lago y que, capa tras capa, forma plataformas flotantes capaces de sostener viviendas, caminos e incluso pequeñas embarcaciones. Este sistema no es reciente. La comunidad Uro lleva siglos viviendo de esta manera, desarrollando una técnica que les permite mantener y reconstruir las islas de forma continua, ya que la base se va deteriorando con el tiempo y necesita ser renovada periódicamente. Todo el entorno está condicionado por este material.
Casas, suelos e incluso ¡Su algunas madre! estructuras básicas se elaboran con la misma planta. Lo que resulta más llamativo no es solo la construcción en sí, sino el modo de vida que implica. Vivir sobre una superficie flotante, en un lago de gran altitud y con condiciones climáticas exigentes, obliga a una adaptación constante. Es un ejemplo poco común de cómo una comunidad ha transformado su entorno para hacerlo habitable de una forma completamente distinta a lo habitual. Ollantaytambo, Eso no se en el Valle Sagrado de los Incas, a eso unos sí he visto. 2.800 metros de altura, se encuentra Es que Ollantaytambo, mira uno de los estructura, pocos lugares de causa. Perú donde el trazado urbano inca sigue prácticamente intacto. Sus calles estrechas, los canales de agua y la organización del pueblo mantienen la estructura original, lo que permite ver cómo funcionaba una ciudad andina hace siglos. Sobre la ladera de la montaña se levanta el complejo arqueológico, formado por grandes terrazas agrícolas y estructuras de piedra que se adaptan al relieve con precisión. En la parte superior destacan enormes bloques Imagínate, unos incas desgraciados simplemente despertaron y les llegan a hacer esto. Y en la actualidad, en teoría, ingeniero, gente experta, hace un puente y se te queda la semana. Y esta huevada posiblemente todavía te va a durar más de 100 años. En caso que nadie se dé por querer destruirlo. algunos transportados desde canteras situadas al otro lado del valle, lo que Exacto, plantea sí. dudas sobre cómo fueron movidos y colocados con los medios de la época. Ollantaytambo no fue solo un asentamiento, también tuvo un papel estratégico. Fue uno de los escenarios donde los incas lograron frenar el avance español durante la conquista, aprovechando la orografía y el control del terreno. Aquí le da Soroche. Laguna Parón. ¡A En la Cordillera miércoles! Blanca, a más de 4.000 metros de altura, se encuentra la Laguna Parón, una de las mayores reservas de agua glaciar de Perú. Su color turquesa intenso se debe a los sedimentos minerales en suspensión, arrastrados por el deshielo de los glaciares que la rodean. Está encajada entre montañas de gran altitud, con cumbres como el Artesón Raju, elevándose justo al fondo, lo que crea una imagen muy definida y fácil de reconocer. Este entorno forma parte del Parque Nacional Huascarán, una de las zonas de mayor concentración glaciar de los Andes. Yo ahí sí he ido cuando era chibolo. Pucha madre, cuánta hoja de coca me dieron esa vez para poder subir todo el cerro. Pero al final sí llegué, logré tocar el hielo y vi los grandes glaciares, fue hermoso. Aunque al momento de bajar sí me bajé en caballo y terminé vomitando en el carro. Ta madre. Más que por su tamaño, Parón destaca por la claridad de su forma y su color. Es un ejemplo muy claro de cómo la actividad glaciar moldea el paisaje y deja estructuras que, a simple vista, parecen demasiado perfectas para ser naturales. ¡No! Tercer anuncio de este video, terrible. Encima ni siquiera se puede soltar. Hijos de su madre. Pisac. En el Valle Pisac. Sagrado, a pocos kilómetros de Cusco, se encuentra Pisac, un conjunto arqueológico En sí creo que 3 o 4 lugares le pertenece a Cusco de este top locazo. que se extiende a lo largo de una cresta de montaña y que combina terrazas agrícolas, zonas residenciales y espacios ceremoniales. Su ubicación no es casual. Desde aquí se controla visualmente todo el valle, lo que le daba un papel estratégico dentro del sistema inca. Las terrazas que cubren la ladera no solo tenían una función agrícola, también servían para estabilizar el terreno y aprovechar al máximo las condiciones del entorno. Están construidas con una precisión que permite distintos microclimas en función de la altura, algo sí clave sabía. para el cultivo en una zona tan irregular. En la parte más elevada se encuentran estructuras vinculadas a la observación y a rituales, como el Intihuatana, asociado al control del calendario solar. Todo el conjunto muestra una forma de organización en la que arquitectura, agricultura y astronomía estaban conectadas, adaptándose completamente a la geografía en lugar de modificarla.
Reserva Nacional de No, de Paracas. Paracas. Este sí he visto también. En la costa sur de Pero Perú, no he visitado. entre el desierto y el océano Pacífico, se encuentra la Reserva Nacional de Paracas, un territorio Eso donde ya tiene dos mi propio entornos huerto. completamente opuestos se encuentran sin transición. Aquí, las dunas no terminan en tierra firme, sino que caen directamente sobre el mar, formando acantilados y playas con tonalidades poco habituales, como la conocida Playa Roja, cuyo ¡A la color madre! se debe a la erosión de rocas volcánicas ricas en hierro. ¿Y el Las volcán? aguas frías de la corriente de Humboldt generan una gran concentración de nutrientes, lo que convierte la zona en uno de los ecosistemas marinos más activos de la costa del Pacífico. Esto atrae a numerosas especies, desde aves hasta mamíferos marinos, que encuentran Las aquí un orcas. punto clave para alimentarse y Orcas en reproducirse. Perú. La Orcas combinación de peruanas. factores es lo que define Paracas, un desierto prácticamente sin lluvias, un océano frío y rico en vida, y una línea costera que no sigue patrones habituales. No es un paisaje uniforme rojo, ni desgraciado. predecible, sino un lugar donde cada elemento parece responder a dinámicas distintas que coinciden en un mismo punto. Líneas de Nazca. Eso sí. En el desierto del sur de Perú, sobre una superficie completamente plana y árida, existen cientos de figuras gigantes trazadas directamente sobre el suelo. Mi favorito es el mono. Algunas representan animales como un colibrí, un mono o una araña. Otras son líneas rectas que se extienden durante kilómetros sin desviarse. El problema es que ninguna de ellas puede entenderse desde el suelo. Las Tienes que líneas de subir. Nazca fueron creadas hace más de 1500 años Es por que la mira, cultura papu. Nazca, retirando la capa superficial de piedras oscuras para dejar al descubierto un terreno más claro. El resultado son geoglifos de hasta cientos de metros de longitud, diseñados con una precisión que sorprende incluso hoy. Y aún así, su tamaño hace pensar que La estaban araña. pensadas para ser vistas desde arriba, en una época en la que no existía ninguna Para los forma de hacerlo. dioses. Muchas de estas líneas están relacionadas con rituales vinculados al agua, un recurso fundamental en una de las zonas más secas del planeta. Otras teorías hablan de caminos ceremoniales o incluso sistemas simbólicos complejos. Cañón del De Colca. Colca. Uy, la historia En del el Ciro sur de Perú, Castillo acá. cerca de Arequipa, el terreno se abre de forma abrupta hasta formar el Cañón del Colca, una de las mayores depresiones del planeta. En algunos puntos supera los 3000 metros de profundidad, duplicando incluso la del Gran Cañón en Estados Unidos, aunque su escala la resulta miércoles! difícil de percibir desde una sola vista. Durante miles de años, el río Colca ha ido excavando el terreno mientras la actividad volcánica de la zona moldeaba el relieve, creando un entorno irregular, con laderas pronunciadas y zonas cultivadas en terrazas desde época preincaica. Estas terrazas siguen en uso hoy en día, integrando la actividad humana dentro de un terreno extremo. Uno de los puntos más conocidos es la Cruz del Cóndor, donde es posible observar el vuelo del cóndor andino, aprovechando las corrientes térmicas ¡Hijo que de se madre! generan en el cañón. Ay, ¿verdad? Yo sí he ido para acá, Tama. La verdad que justo el día que yo he ido estaba nublado. A lo mucho se podía ver a un cóndor más volando. Y encima con dificultad, carajo. Nevado ¿Dónde? Pastoruri. Pastoruri. En la Cordillera Blanca, dentro del Parque Nacional Huascarán, se encuentra el Nevado Aquí sí, Pastoruri, aquí un yo glaciar fui, situado a causas. unos 5.200 metros de altitud, que durante décadas fue uno de los más accesibles de Perú. Exacto. Su masa de hielo forma parte de un sistema glaciar que se ha ido reduciendo de forma acelerada en los últimos años, debido al aumento de las temperaturas. A diferencia de otros glaciares más remotos, Pastoruri permite observar de forma directa cómo retrocede el hielo. En apenas unas décadas ha perdido una parte significativa de su superficie, dejando al descubierto zonas rocosas que antes permanecían cubiertas. Es un lugar donde, en Uy, poco sí, espacio, sí. coinciden altitud, hielo y cambios visibles en el paisaje. Machu Picchu. En lo alto de una cresta montañosa, La a más de maravilla del 2.400 mundo. metros de altura y rodeada por la selva andina, se encuentra Machu Picchu,
una ciudad inca construida en un lugar donde, en principio, no debería existir nada. Su ubicación, entre montañas escarpadas y envuelta con frecuencia en nubes, hace que durante gran parte del día aparezca y desaparezca parcialmente del paisaje. Fue levantada en el siglo XV durante el gobierno de Pachacútec y permaneció oculta para el mundo exterior hasta 1911, cuando el explorador Hiram Bingham la dio a conocer internacionalmente. A diferencia de otros asentamientos incas, no fue destruida durante la conquista, lo que ha permitido conservar gran parte de su estructura original. La ciudad está organizada en sectores agrícolas, urbanos y ceremoniales, todos adaptados con precisión al relieve. Terrazas, canales de agua y construcciones de piedra encajan con la montaña sin modificar su forma. Esa integración, junto a su aislamiento, es lo que ha mantenido durante siglos la sensación de estar ante un lugar fuera de contexto, difícil de asociar con una ciudad real. Perú no es solo un país con paisajes variados. Es un territorio donde cada entorno parece seguir sus propias reglas, donde en pocos kilómetros se pasa de desiertos a montañas extremas, de ciudades antiguas a formaciones naturales difíciles de explicar a simple vista. A lo largo del vídeo hemos visto lugares muy distintos entre sí, pero con algo en común. Todos rompen con la idea habitual de cómo debería ser un paisaje. Algunos destacan por su origen, otros por su historia, y otros simplemente por cómo se ven. Esa combinación es la que hace que muchos de estos sitios parezcan fuera de lugar. Si tuvieras que elegir uno de todos estos lugares para verlo en persona, ¿cuál sería? Te leo en los comentarios. Y si quieres... La verdad yo siempre quiero ir a la línea de Nazca, aunque los desgraciados de las avionetas lo terminan vendiendo más caro de lo que deberían. Pero creo que al final como experiencia sí valdría la pena. Hasta la próxima.